Quería compartir con ustedes la reflexión de este fin de semana que me trajo a la memoria un autor nuestro, posiblemente ustedes han escuchado, que se llama Vicentico. Vicentico escribió un tema que dice en una parte más o menos así. Dice, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Más o menos así dice. Y pensaba esto justamente porque habla varias veces en estos textos que leíamos del tema del camino. Y se refiere al camino de la vida, justamente lo que decía este autor. Se refiere al camino de nuestra propia vida. Y cómo muchas veces no son lo que uno imaginaba, no son lo que uno creía, no son lo que uno esperaba. Dice primera lectura de hoy, leíamos el texto de los Hechos, dice más o menos así: tú me has hecho conocer los caminos de la vida. Dios es el que nos hace conocer los caminos de la vida. Cuando nosotros vamos solitos, los caminos de la vida se nos hacen muy complicados. El Salmo decíamos lo mismo: Señor, me harás conocer el camino de la vida. La segunda lectura de hoy dice que el Señor juzga a cada uno según sus obras, para que vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Estos caminos no son los definitivos, son de paso. Estamos en paso hacia lo definitivo. Y nos encontramos con los discípulos de Emaús que están de camino y van a su casa. Allí en Emaús, una aldea a 10 kilómetros de Jerusalén. ¿Y cómo van de camino? Van, dice el texto de hoy, desanimados, que quiere decir que les falta ánimo, que les falta espíritu, están como decaídos, como depresivos, como derrotados. Más adelante dice el mismo texto que tenían el semblante triste. Porque ¿qué es lo que le había pasado a estos discípulos de Jesús? Habían experimentado, habían vivido, habían tenido la experiencia de la cruz. Habían visto al Maestro muerto en la cruz, asesinado. Habían visto al Maestro sepultado. Es decir, todas las esperanzas que ellos habían depositado en Jesús de Nazaret se les vinieron abajo. Entonces iban de camino, iban de vuelta, ya como diciendo, bueno, ahora hay que empezar otra cosa, otra vida, porque esto fracasó, se terminó. En ese estado los encuentra Jesús. Y en ese estado probablemente hemos experimentado nosotros también en la vida eso que nos pasa, los desánimos, esa falta de espíritu en nuestra vida, de ánimo. La Iglesia hace todo lo que puede en este sentido litúrgicamente, nos lo dice de una manera muy clara y contundente cada celebración. Yo se lo repito siempre para que no nos olvidemos. ¿Qué dice la liturgia? El Señor está con ustedes siempre. Y estas frases no son frases así al aire, sino que son contundentes. Esto es la razón de nuestra fe. Los discípulos van tan preocupados en su tema, tan abatidos, que no alcanzan a descubrir quién va al lado de ellos. Como nosotros, todos los problemas que tenemos en la vida, complicado como sea,
No nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Y entonces no tenemos que tener miedo a nada, ni desanimados por nada, porque con Él somos mayoría absoluta. Es decir, estos discípulos que nos dice la palabra, uno de ellos se llamaba Cleofás, el otro no dice quién era. Yo le voy a decir más o menos los estudiosos de estos tiempos que dicen acerca de quién era ese otro. Porque parece que no era ese otro, sino era esa otra. Era una mujer. Era su mujer. María, mujer de Cleofás, que aparece en la Escritura, aparece al pie de la cruz junto con las otras Marías. ¿Se acuerdan ustedes? Las 3 Marías, decimos nosotros sí, simplemente. Una de esas Marías es María, mujer de Cleofás. ¿Quién es del que habla de camino hacia Emaús? Cleofás. Así que es probable que se refiere a su mujer. Por eso dice, iban hablando e iban discutiendo, como muchas veces pasa en casa, ¿no? Entre marido y mujer, a veces esto de andar discutiendo se hace una cosa habitual. Por eso digo, es probable que sea María, mujer de Cleofás. O también otros dicen que puede ser uno de los discípulos como Marcos, que puede ser que andaba de camino con Cleofás. Bueno, este detalle nomás digo, ¿no? Pero el estado de ánimo es el que me interesa, porque nos parecemos tanto a estos dos. Es más, en la iglesia actual parece como que desanimados muchos se van retirando despacito y van dejando la fe y van abrazando al mundo, porque dejar la fe implica abrazar alguna otra cosa y nos agarramos al mundo y el mundo tiene su mensaje que como el de Cambalache. ¿Qué dice el mensaje de este mundo? El mundo fue y será una porquería. Ese es el mensaje del mundo. Si nosotros nos abrazamos ahí y no sé a dónde vamos a llegar. ¿A dónde iremos? Dice Pedro, cuando Jesús le dice, ustedes también se quieren ir. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Volvemos a Emaús. Van de camino y entonces Jesús les dice de qué están hablando, de qué van discutiendo, cuál es el tema. Y les dice, ¿cómo? Tú no estuviste en Jerusalén, eres el único que no se dio cuenta de lo que pasó allí. Jesús, que era nuestra esperanza, ha sido crucificado. Y entonces Jesús les empieza a abrir la cabeza, les empieza a abrir la mente para que puedan comprender lo que la Escritura decía acerca del Mesías, lo que había sido anunciado por los profetas. Toda la Escritura habla de Jesús. Entonces él les fue enseñando en ese camino, en esos 10 kilómetros, lo que se refería al Maestro y sobre todo a este paso del Maestro por el dolor, por la muerte, por la cruz. Y dicen los mismos discípulos que cuando él le estaba explicando todo esto, si bien todavía no lo reconocían, ardía el corazón de ellos. O sea, algo que estaba ahí como apagándose, como las brasitas, así cuando hacemos un asadito, veo que las brasitas se van apagando. Empiezan a arder esas brasitas, empiezan a encenderse, todavía no lo habían reconocido, pero cuando el Maestro hace ademán de seguir de largo, lo invitan a la casa de ellos. Entonces comparten la vida con él. Fíjense, 2 cosas importantes que ya dijimos y que no podemos dejar pasar de largo. Cuando nuestra vida es como esta que decía Vicentico, tenemos que ir a la palabra, a escuchar la palabra, porque Dios
nos habla allí, ilumina nuestra vida, empieza a encender eso que se estaba apagando de nuestro ánimo, de nuestra vida. En segundo lugar, dice la palabra, este texto de Emaús, los discípulos lo invitaron a su casa. Ahí tenemos que invitar al Maestro que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que comparta con nosotros la vida. Tenemos que integrarlo en el día nuestro. Y ese integrarlo en el día nuestro supone compartir la mesa con Él. Y a eso estamos invitados en este día, a compartir su mesa. Y ahí entonces es donde los discípulos, después de haber escuchado la palabra y haberlo invitado a su casa, dice, lo reconocieron al partir el pan. Esta experiencia es tremenda, porque es la experiencia de los apóstoles, es la misma experiencia de todos los discípulos que salen a anunciar al mundo esto, a tal punto importante que hoy nosotros estamos reunidos aquí porque ellos hicieron ese anuncio. Y con ellos todos los que creyeron y creen. Y nosotros estamos aquí porque hoy estamos celebrando, ¿qué cosa? Que Él está aquí con nosotros. Y lo vamos a reconocer y a proclamar al partir el pan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi Dios y Señor, como leíamos la semana pasada. Dios mío, Señor mío y Dios mío. Pedimos entonces en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros, mirando esta Pascua de los apóstoles y de la Iglesia, renueve su propia fe. Y entonces diga desde su corazón así: Jesucristo es aquel que está en el partir el pan. Lo reconocimos, ahí está, ese es mi Señor. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios,